Ayer hablamos de los determinantes y dentro de ellos estaba el artículo. El artículo es una clase de palabra cuyos elementos especifican si lo designado o señalado o nombrado por el sustantivo o nombre o el grupo nominal al que determina constituye o no información conocida. Te explico de otro modo con ejemplos. El artículo, clases y ejemplos. El artículo es un tipo de determinante que se utiliza para señalar o especificar el sustantivo al que acompaña, indicando si éste es conocido o desconocido, singular o plural, masculino o femenino. En español existen dos tipos de artículos: el artículo definido o determinado y el artículo indefinido o indeterminado. Artículo definido se utiliza para referirse a un sustantivo de manera específica, conocida o identificable por el hablante y el oyente. Son el, la, los, las. Ejemplos: el perro, la casa, los libros, las flores. 2. Artículo indefinido. Se utiliza para referirse a un sustantivo de manera no específica o indeterminada. Son un, una, unos, unas. Ejemplos: un perro, una casa, unos libros, unas flores. A continuación, te presento algunas características y ejemplos de cada tipo de artículo. Artículo definido. El artículo el se utiliza para referirse a sustantivos masculinos singulares: el libro, el perro. El artículo la se utiliza para referirse a sustantivos femeninos singulares: la casa, la mesa. El artículo los se utiliza para referirse a sustantivos masculinos plurales: los libros, los perros. El artículo las se utiliza para referirse a sustantivos femeninos plurales: las casas, las mesas. Artículo indefinido. El artículo un se utiliza para referirse a sustantivos masculinos singulares: un libro, un perro. El artículo una se utiliza para referirse a sustantivos femeninos singulares: una casa, una mesa. El artículo unos se utiliza para referirse a sustantivos masculinos plurales: unos libros, unos perros. El artículo unas se utiliza para referirse a sustantivos femeninos plurales: unas casas, unas mesas. Los artículos son palabras muy comunes en la lengua española y desempeñan un papel fundamental en la construcción de las oraciones, ya que ayudan a especificar y contextualizar el significado de los sustantivos. Es importante conocer cuándo y cómo utilizar cada tipo de artículo, según el género, número y especificidad del sustantivo al que acompaña. Artículo indeterminado. Es el que se antepone al nombre o al grupo nominal para indicar que éste se refiere a entidades no conocidas por los interlocutores. Sus formas son, ya hemos dicho, un, una, unos, unas. Ejemplo: un toro me persigue, unos caballos murieron. Demostrativos. Nos demuestra la distancia, cerca o lejos, que existe entre el objeto
y el sustantivo. Son este, esta, ese, esa, aquel, aquella. Ejemplo, esta persona es buena, aquella no. Posesivos son las palabras que indican posesión o pertenencia en relación con el sustantivo. Son mi, tú, su, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, sus plurales y sus femeninos. Ejemplos: mi libro ahora es tuyo, tu casa es mía, este hogar es nuestro. Indefinidos son los que indican una cantidad no determinada, incierta, vaga. Son algunos, muchos, pocos, ninguno, bastante. Ejemplo: algunos salieron, pocos se quedaron, ninguno quedó herido. Numerales, dos clases: ordinales y cardinales. Son ordinales los números que determinan orden, como en una competencia de velocidad, según el orden en que llegan los competidores. Son primero, segundo, tercero, décimo, etc. Ejemplos: mi hijo llegó primero, mi sobrino quinto, en la tercera y última carreras. En cambio, cardinales son los números normales con que contamos las cantidades de personas o cosas, como 1, 2, 1000, 1.000.000, etc. Ejemplos: tengo 5 ladrillos en una mano y 10 en la otra. Interrogativos son las palabras que sirven para preguntar algo o a alguien, como hacen los periodistas o los docentes en el aula. Son qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, etc. Es decir, toda expresión que nos lleve a entender que se trata de preguntar, aún sin la presencia de los signos de interrogación. Ejemplos: ¿quién y cuándo te maltrató? ¿Cómo es el agresor? Exclamativos son los que denotan una expresión inesperada, sorpresiva, y son igual que los interrogativos: qué, cuánto, cómo, pero que nos causa admiración y van entre signos de admiración. Ejemplos: mira quién llegó, quien sea el autor pagará. ¿Qué es grupo nominal? Grupo nominal es la palabra o conjunto de palabras que no lleva verbo y que el núcleo en este conjunto es el sustantivo precedido de un determinante. Ejemplo: el coche azul de mi padre, la casa nueva de mi abuelito, María, José y el hijo. Mañana seguiremos con la lección del artículo demostrativo, concepto y ejemplos. No te pierdas esta clase, que es muy interesante también.